Muy buena noche para todos. Esta noche yo me levanté y dije, bueno, voy a explicar un tema que me gusta bastante y que es la historia de la economía en el siglo XX y pues lo que llamamos el siglo XXI. Así que vayamos de una vez al grano porque tengo un poco de sueño y me quiero volver a dormir. Cuando hablamos de la economía moderna es imposible no empezar con los gigantes del pensamiento económico clásico, esos que decidieron que mirar al dinero no era suficiente y que había que entender cómo funcionaba el sistema que lo mueve. Adam Smith, por ejemplo, es considerado el padre de la economía moderna y nos regaló la idea de la mano invisible. Suena poético, ¿verdad? La mano que lo arregla todo. Pero no te emociones mucho, lo que Smith quería decir es que si todos actuamos siguiendo nuestro propio interés, el mercado milagrosamente se autorregula. Aunque como la vida misma no siempre sale como uno lo planea, a veces esa mano invisible parece estar de vacaciones. Luego tenemos a David Ricardo, que estaba tan obsesionado con el trabajo que pensó que el valor de todo lo que producimos depende de cuánto sudamos para hacerlo. Su teoría del valor trabajo fue útil durante un tiempo, hasta que llegó la revolución tecnológica y lo dejó un poco desfasado. Pero Ricardo no solo hablaba de trabajo, fue el tipo que nos explicó por qué el comercio internacional no es una competencia de quién va más rápido o quién tiene más poder, sino que incluso el más lento puede ganar si se especializa en lo que hace mejor, o sea en lo que tiene ventaja comparativa. Y por supuesto no podemos olvidarnos de Thomas Malthus, el señor pesimista que pensaba que la población crecía mucho más rápido que los recursos. En su mente, si seguíamos así, terminaríamos todos hambrientos. Spoiler, no pasó exactamente, pero fue su teoría la que impulsó muchos debates sobre el control de natalidad y planificación económica. Hasta aquí todo sonaba relativamente bien. Pero entonces llega Karl Marx para decirnos que el capitalismo es un sistema que inevitablemente lleva a la explotación. Marx planteó la idea de la plusvalía, que básicamente es como decirle al trabajador, oye, gracias por tu esfuerzo, pero me voy a quedar con la mayor parte de lo que has producido. Marx no solo estaba preocupado por el presente, sino que pensaba que esa explotación nos llevaría a una lucha de clases, que eventualmente terminaría en la caída del capitalismo. Luego de que Smith, Ricardo, Malthus y Marx prepararan el escenario, llegó la revolución industrial y cambió las reglas del juego. Las máquinas entraron en acción y la economía ya no se basaba tanto en la habilidad manual o en la producción de pequeños talleres, sino en enormes fábricas que parecían no dormir nunca. Al principio esta transformación fue revolucionaria, máquinas de vapor, trenes, fábricas textiles, muchas cosas así grandes. Todo iba más rápido y era más barato, por supuesto. Sin embargo, no todo fue progreso. Los trabajadores pasaron a depender únicamente de sus salarios, las ciudades crecieron sin control y las condiciones laborales eran, en resumen, bastante deplorables. La segunda revolución industrial nos llevó un paso más allá, con la aparición de industrias pesadas como la producción de acero y petróleo, pero con tanta concentración de capital en unas pocas manos aparecieron los monopolios y el capitalismo financiero, porque claro, cuando hay mucho dinero en juego, siempre hay alguien que intenta quedarse con todo. Y así llegamos a la Gran Depresión. Estados Unidos, que en los años 20 vivía su auge, con autos y electrodomésticos saliendo de las fábricas como pan caliente, vio como todo eso se desplomaba en 1929, así, de repente. El Jueves Negro fue el comienzo de una época oscura. Las burbujas especulativas y la falta de regulación financiera llevaron al colapso total de los mercados, cerrando empresas, quebrando bancos y dejando a millones de millones sin empleo. Ese viejo sueño de la modernidad de progreso perpetuo, de un mundo que avanzaba sin detenerse, se encontró de golpe total con la dura realidad: destrucción masiva, genocidio y una economía mundial que no se sostenía bajo la doctrina del laissez-faire, que es básicamente dejar hacer, dejar pasar. El capitalismo, que hasta entonces había sido venerado como el motor infalible del crecimiento, empezó a mostrar que tenía grietas, tenía cositas. Y millones de personas fueron empujadas al desempleo y la miseria mientras el sistema global se desplomaba. En medio de este total caos surge John Maynard Keynes, un economista británico que ya había desempeñado varios papeles importantes como funcionario público y asesor económico. Keynes observó lo que era evidente para cualquiera en ese momento: los mercados no siempre se autorregulan, y mucho menos cuando se trata de garantizar pleno empleo y estabilidad. Se rompió la mano invisible. En vez de esperar que el mercado se arreglara por sí solo, cosa que no estaba ocurriendo claramente, Keynes planteó una nueva filosofía económica, impulsada por la urgencia de encontrar soluciones que evitaran más catástrofes económicas para el futuro. Entonces, la idea: que el Estado fuera el encargado de estimular la demanda y mantener un equilibrio económico, especialmente en tiempos de recesión. Y así nació el keynesianismo, un enfoque que en pocas palabras propone un Estado más intervencionista, capaz de corregir esos desequilibrios que el mercado no podía solucionar por sí mismo. Pero ahora, ¿qué fue lo que pasó después de la guerra? Llegó el Bretton Woods. Y bueno, ¿qué es eso? Es el sistema que sentó las bases para un comercio internacional más estable, con el dólar como moneda de referencia y la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que se convirtieron después en actores clave. Pero claro, todo estaba alineado para beneficiar principalmente a un amiguito, ¿que quién era? Pues Estados Unidos, que vivió una década de oro en los años 50 y 60, donde la industria automotriz, la construcción y el consumo masivo crearon una prosperidad que parecía no tener fin. Pero no todo iba a ser eterno. La guerra de Vietnam desgastó tanto políticamente como económicamente a Estados Unidos, y en 1971, con el colapso del patrón oro bajo la administración de Nixon, se puso fin total al sistema de Bretton Woods, colapsó, y también dio paso a un nuevo sistema de tipos de cambio flotantes. Cuando el mundo no intentaba recuperarse del colapso del sistema Bretton Woods, apareció Milton Friedman con una receta totalmente diferente a la de Keynes: la política monetarista. Su argumento era que el problema no era tanto el desempleo o la falta de demanda, sino más era como el control del dinero en circulación. Según Friedman, si los gobiernos mantenían un control estricto sobre la cantidad de dinero que imprimían, podían evitar la inflación. Su enfoque
fue radicalmente diferente al keynesianismo y muchos países empezaron a aplicarlo. Un ejemplo clásico de un país de estos es Chile, bajo la dictadura de Pinochet. Los Chicago Boys, un grupo de economistas chilenos formados bajo la tutela de Friedman, implementaron políticas de libre mercado, privatizaciones masivas y la liberación de la economía. Mientras el mundo experimentaba con políticas monetaristas, otro problema se hizo muy evidente, que era el del dilema entre inflación y desempleo. La famosa curva de Phillips vino a decirnos que no puedes tener lo mejor de ambos mundos. Si bajabas el desempleo, subía la inflación y viceversa. La economía parecía un juego donde había que sacrificar una cosa para obtener la otra. En los años 70, cuando la estanflación, inflación más estancamiento, golpeó, quedó claro que ni la teoría de Keynes ni la de Friedman eran infalibles. Ahora llegamos a los 80 y a los 90 años como más recientes en nuestro tiempo, y Estados Unidos ya no era ese paraíso económico que había sido en los 50. La desindustrialización, el cambio hacia una economía de servicios y la competencia internacional creciente hicieron que el crecimiento que se venía sintiendo pusiera a bajar considerablemente. Y aunque sí, Estados Unidos seguía siendo una superpotencia, seamos honestos, siempre lo va a hacer, pero el nivel de prosperidad ya no era tan uniforme. Mientras las grandes corporaciones se hacían más fuertes, la clase trabajadora sentía más los efectos del aumento de la desigualdad. Y sí, el país seguía creciendo, pero pues ya todos no lo sentían de la misma manera. En medio de este nuevo escenario, que era pues ya medio negativo, entran en juego dos figuras que marcarían un cambio radical en la economía: Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido. Ambos líderes, con más tintes como de derecha, abrazaron el neoliberalismo, una ideología que defendía el libre mercado, la desregulación y la reducción del tamaño del Estado. Para Reagan, la solución era sencilla: menos impuestos y más libertad económica. Y para Thatcher en el Reino Unido, necesitaba privatizar industrias y eliminar cualquier rastro de intervencionismo del Estado. El resultado fue un cambio drástico en ambas economías, con políticas que favorecían al sector privado sobre el público. Y luego más avanzado en los años 90, cuando Tony Blair, pues en el caso del Reino Unido, y él era el líder del Partido Laborista, trató de encontrar un equilibrio entre las ideas neoliberales de Thatcher y un enfoque más social, para no poner todo en el sector privado, sino que el avance se diera en todos lados. Y pues en medio de este caos o este reguero de políticas y ajustes económicos, el economista Robert Solow nos recordó algo muy importante: el verdadero motor del crecimiento a largo plazo no es solo cuánto producimos o cuánto dinero hay en circulación. La clave, ¿dónde está? En la innovación tecnológica y en la productividad. Según Solow, el capital y la tecnología son fundamentales para que las economías sigan creciendo de manera sostenida. Su modelo de crecimiento cambió la forma en la que los economistas ven el desarrollo a largo plazo, mostrando que no todo se reduce a la oferta y la demanda, y no son como grafiquitas tan simples que son más que todo lineales, sino se debe más a cómo se incorporan las mejoras tecnológicas y se aumenta la eficiencia en los procesos productivos. Eso tiene que ver mucho con las revoluciones que hay en cada década y en cada momento en el que hay alguna innovación nueva. Ahora, ya como sabemos, estamos ubicados a final del siglo XX, nuestra lineecita del tiempo, y esta época trajo consigo uno de los experimentos más ambiciosos en la historia de la integración económica: el euro. Esto ya pasando a los años 2000. Hola, soy Homero Simpson y lamento informarles que durante el rodaje de este videojuego se quedó dormido como 53 veces. Sabemos que durante el siglo XXI han sucedido demasiados acontecimientos económicos, pero solo se profundizará en la crisis del 2008 para ahorrarles tiempo a ustedes y para cuidar a este idiota que no ha dormido bien. En 1999 la zona euro decidió adoptar una moneda única, eliminando las barreras comerciales y promoviendo la estabilidad en la región. Para algunos países como Alemania y Francia fue un éxito totalmente exitoso. Bueno, y eso facilitó el comercio y creó un bloque económico más fuerte frente a Estados Unidos. Pero para otros países como Grecia, el euro fue más bien como una camisa de fuerza, como que se le ataran las manos. Sin control sobre su propia política monetaria, Grecia se enfrentó a una crisis de deuda que casi lleva al colapso de toda la zona euro. El euro sigue siendo un símbolo de integración, pero no todos han disfrutado de sus beneficios por igual. Ahora, mientras en Occidente se desregulaban los mercados y se privatizaban las industrias, en lugares como Corea del Sur y China, el Estado seguía siendo el protagonista. Estos países adaptaron un modelo donde el gobierno tiene un papel demasiado activo en la economía. China en particular se convirtió en un caso de estudio para los economistas, porque es un país que, con una mezcla rara entre socialismo y capitalismo, como medio escondidito ahí, logró un crecimiento económico totalmente sin precedentes, totalmente absurdo. Y aquí el mercado no gobierna, el Estado es el que mueve los hilos, y hasta ahora ha funcionado. Y no podemos dejar de mencionar la crisis financiera del 2008, o la famosísima Gran Recesión. Fue como ese accidente que veías venir, pero no podías evitar. Todo empezó en Estados Unidos como cosa rara, donde los bancos estaban tan generosos que empezaron a dar hipotecas de alto riesgo a personas que claramente no las podían pagar. La lógica está en dónde está, en que ellos pensaron: bueno, los precios de las casas van a subir para siempre. Spoiler, eso nunca pasó. Pero no se quedaron ahí. Los bancos empaquetaron esos préstamos tóxicos en productos financieros incomprensibles y los vendieron por todo el mundo, porque claro, ¿qué podía salir mal? Pues absolutamente todo. Cuando los precios de las casas cayeron, empezó el caos. Las personas no podían pagar y los bancos perdieron dinero. Lo que empezó en Estados Unidos se extendió como fuego en un campo seco. Y mientras tanto las bolsas de valores cayeron, el desempleo se disparó y el mundo entero se estaba preguntando cómo que dejamos que algo así sucediera. La recesión fue mundial y los que no perdieron sus empleos perdieron sus casas, o al menos su confianza en el sistema.
Después de todo lo que nos quedó claro es que dejar a los bancos y los mercados hacer lo que se les dé la gana no es como la mejor idea, por ahí no van los tiros. La crisis de 2008 fue una cachetadota que nos recordó que cuando los mercados juegan con fuego, todo el mundo se puede quemar. Entonces, pues aquí yo no tengo nada más para decir. Muchas gracias por oír. En lo posible escuchar me gustaría, pues, pero bueno, depende de ustedes. Toda esta carreta y una buena noche para todos.